Continuamos con La Noche. Los latinos quieren estar bien informados, pero también entender mejor los hechos y escuchar diferentes versiones de lo que sucede. Al caer la noche, el espacio para las entrevistas, los personajes y el análisis. El punto clave de la noticia, sus protagonistas y las revelaciones de nuestras investigaciones en el programa La Noche. La Noche, martes a viernes a las 19 horas en la costa este de los Estados Unidos. Somos opinión. Somos NTN 24. Continuamos en el programa La Noche. Otra de las iniciativas que genera polémica dentro del proyecto de reforma constitucional es la posibilidad de que al presidente Juan Manuel Santos se le otorguen facultades extraordinarias para legislar en temas relacionados al proceso de paz. Esta iniciativa, que hace 2 meses fue puesta sobre la mesa por el expresidente César Gaviria, le permitiría al primer mandatario colombiano legislar en temas tan espinosos como lo podrían ser la justicia transicional y la participación política de las FARC. El llamado Congresito es apenas una de las opciones dentro de los varios mecanismos posibles de implementación. Como el mismo jefe negociador del gobierno en los diálogos de paz en La Habana lo explicó, el denominado Congresito o Alta Comisión Legislativa solo hace parte de la baraja de opciones para implementar jurídicamente los acuerdos entre el gobierno y las FARC tras la eventual firma de la paz. Durante las últimas semanas también ha sonado la propuesta de la ley habilitante, o como el pasado mes de junio el expresidente César Gaviria le llamó, las facultades excepcionales para el presidente Juan Manuel Santos. No nos podemos olvidar que tenemos un problema prioritario, y es que hoy el presidente Santos no tiene suficientes facultades para negociar la paz. En muchos frentes él necesita facultades para en materia de justicia transicional. Así fue como el expresidente Gaviria lanzó el pasado mes de junio su polémica iniciativa, en la que propuso darle facultades extraordinarias a Santos para reglamentar, entre otras cosas, la justicia transicional, la participación política de las FARC y la creación de la Comisión de la Verdad, al considerar el tema demasiado dispendioso para legislarse en el Congreso. Se necesita avanzar en el tema de la representación política de las zonas a las que se les va a dar una representación política, se necesita una norma legal para crear la Comisión de la Verdad, el presidente hoy no puede ni siquiera decretar cese al fuego. La iniciativa en un principio no fue vista con buenos ojos por parte de algunos sectores de oposición. Sin embargo, aún la propuesta está sobre la mesa, como lo aseguraron al programa La Noche algunos legisladores que asistieron a la reunión con el presidente el pasado miércoles. Según los congresistas, aún no se descarta presentar un acto legislativo para poder otorgarle facultades especiales al mandatario, pero a diferencia de la propuesta del expresidente Gaviria, se haría bajo un control legislativo. Lo importante es que esas facultades sean pro tempore y que tengan un objeto específico. Eso es muy distinto a un cheque en blanco. Es decir, que se crearía una comisión especial en el Congreso para vigilar que el mandatario no se extralimite en sus facultades especiales. Dicha comisión estaría compuesta, según fuentes consultadas por el programa La Noche, por congresistas y tendría representación de las FARC. Al igual que el denominado Congresito, o también denominada Comisión Especial Legislativa, las eventuales facultades especiales para el mandatario Juan Manuel Santos deberán ser resultado de un acto legislativo y de una reforma constitucional, algo que se prevé será un tema lleno de obstáculos, pues tendrá que pasar por 8 debates en el Congreso. Muy bien, saludo a esta hora e integro a nuestro programa al senador colombiano y vocero del Partido Centro Democrático, al senador Iván Duque. Nos está acompañando Luis Fernando Velasco, presidente del Congreso, en este panel de invitados que hemos querido tenerles hoy en el programa La Noche. Senador Iván Duque, bienvenido a este espacio periodístico. Muy buenas noches, Jefferson. Un gran saludo para usted y un gran saludo para mi buen amigo y colega, el senador Luis Fernando Velasco. Senador Duque, hemos estado hablando con el senador Velasco sobre esta reforma constitucional que posiblemente a partir del mes de septiembre va a estudiar el Congreso de Colombia y que contemplaría no solamente la creación de una comisión especial en la cual tendrían participación las FARC,
sino también tendría de este punto que acabamos de presentar, la posibilidad de que el Congreso apruebe una ley que le otorgue al presidente Juan Manuel Santos facultades extraordinarias. Quiero conocer desde su condición de opositor cuál es su opinión frente a este planteamiento que hace ahora el gobierno. Bueno, yo creo que aquí hay varias cosas. Lo primero es que cualquier alternativa que se plantee tiene que ser dentro del orden y el marco institucional que el país tiene. Lo segundo es, nosotros no estamos de acuerdo con crear comisiones que sustituyan las funciones constitucionales y legales que tiene el Congreso de la República. Y es muy importante evitar a toda costa que se permita la presencia de un grupo que esté en armas, porque si reconociéramos que las FARC va a tener personas participando en instancias de carácter normativo, así sea solamente con voz, estaríamos reconociendo la posibilidad de lo que ellos llaman la combinación de todas las formas de lucha, y mucho más con un agravante que esas personas estarían en esa comisión actuando como defensores en causa propia y a su vez armados, lo cual representaría una enorme presión contra el Estado de Derecho en Colombia. De manera que esa propuesta no tendría ninguna cabida de orden constitucional. Y lo que habría que plantear es que cualquier instancia de discusión al interior del Congreso mantenga las responsabilidades que la ley y la Constitución fijan para el trámite de las leyes. Porque ya el alto comisionado del gobierno y también el doctor de la Calle han hablado de leyes expeditas, es decir, quieren buscar una metodología para cocinar leyes en horno microondas que a todas luces va en detrimento de la discusión abierta y pluralista que requieren las leyes en un país como el nuestro, que es una democracia participativa. Senador Velasco, ¿cuál es su opinión? Las observaciones que hace el señor vocero de Centro Democrático, mi buen amigo el doctor Duque, no son menores. Son observaciones que hay que estudiar con juicio. Por ejemplo, yo algo he hablado del peligro de entregarle a unas personas que no han dejado las armas unas funciones y que hagan un debate con quienes están desarmados. Ahora, también yo me hago una reflexión. Si vamos a construir este marco, que es un marco de una negociación de dos y no de un sometimiento de uno, pues es evidente que tenemos que reconocer alguna entidad política que evidentemente hemos reconocido con quien estamos negociando. Entonces, ¿cómo poder solucionar eso? Primero, yo creería que todo el marco que se construya, marco jurídico, marco normativo que se construye, quede al referéndum de la dejación de las armas y del fin del conflicto. Aquí no podemos crear un marco jurídico y en medio de la negociación se nos para la FARC y se va, y entonces se quedan con el queso y con el pan. No, no, no. Aquí tiene que ser algo que esté al referéndum de que realmente terminemos esta guerra que desangra a Colombia. Ese puede ser una de las salidas. Vamos a encontrar puntos bastante farragosos, puntos muy complejos de llegar a un acuerdo. Participación sí o no con voz de algunas personas que no tengan antecedentes judiciales en estos debates. ¿Pero eso es posible, bueno, senador Velasco? Tenemos ese debate. ¿Habrá alguien en ¿Perdón? las FARC que no tiene estos antecedentes? Es probable que haya personas que puedan, sin ser miembros de la FARC, interpretar las ideas de la FARC y defender las posiciones de la FARC en este país. Claro, y es una organización política, armada, que ha cometido todos los excesos que usted quiera, y precisamente por eso queremos acabar la guerra, para que no se sigan cometiendo excesos. Pero evidentemente pueden tener algunas personas que tengan sintonía política con lo que ellos defienden y puedan estar en estos espacios. Senador Iván Duque, en el anterior bloque le preguntaba al doctor Charri y también se lo preguntaba al senador Velasco si la participación de las FARC como colegisladores en esta eventual comisión especial no terminaría convertida en una participación en política anticipada de esta organización criminal. ¿Usted qué opina? Mire, yo no tengo duda alguna de eso. Yo creo que lo que el país siempre ha esperado, que fue lo que el gobierno nos anunció, era que se iban a adelantar unos diálogos y una vez concluyeran esos diálogos se iban a someter a un proceso de referendo. Tan es así que el gobierno nacional modificó la ley para que los mismos referendos se pudieran hacer en un día de elecciones para no correr el riesgo de no tener los umbrales necesarios. Ahora el gobierno ya empieza a retirarse de esas opciones y está planteando unos mecanismos alternativos que los está buscando porque las FARC están exigiendo hacer parte de esas deliberaciones. Yo pregunto,
¿Acaso eso no es contradictorio con que nada está acordado hasta que todo esté acordado? O sea que si no está cerrado el acuerdo, ya le vamos a dar participación política en unas instancias cuasi legislativas como es este adefesio de propuesta. Entonces, esos son temas que son muy delicados. Lo que el país quiere en este momento es que se finiquite la negociación y que una vez se finiquite todos conozcamos a la plena luz del día cuáles son los acuerdos y que sean sometidos a una refrendación clara y participativa, no a una mera pregunta de sí o no o a unas facultades extraordinarias que además la ley exige que deben tener una definición muy clara. No se pueden dar facultades como un cheque en blanco para que el gobierno disponga todo aquello que le parezca. Eso es muy importante. Entonces yo creo que permitir la participación de un movimiento armado que no ha entregado las armas, que está negociando con el gobierno, que todos los días trae nuevos temas de presión en la negociación, sería simplemente no solamente una claudicación del Estado de Derecho, sino que sería darles una cuota inicial de participación política que todavía no se la han ganado. Señor presidente del Congreso, brevemente, porque debo ir a comerciales, ¿qué réplica hace estas declaraciones que hace el senador de Centro Democrático? Yo plantearía varias cosas. Primera, a ver, la gente esperaría que salga en este momento a decir qué diferencias encuentro en esas, y evidentemente encuentro muchas diferencias, pero yo más bien quiero decir algunas coincidencias. Primera coincidencia. Se puede estudiar facultades, pero las facultades tienen que surgir de un gran consenso político. A mí sí me preocuparía que el Congreso simplemente con mayorías entregue facultades a un gobierno contra las minorías para tomar decisiones. Yo en ese caso preferiría que el debate sea intenso dentro del Congreso y después del debate es probable que tenga que votar y que no lleguemos a acuerdos y que las mayorías voten, pero que sea un debate muy transparente, muy público, que sepamos qué normas se van a implantar y no implantar, y que la oposición tenga todo el espacio para hacerle las críticas si tiene que hacérselas, o incluso, ¿por qué no?, comenzar a pavimentar algunos espacios para encontrarnos. Yo no creo que en el país el debate que tengamos quienes creemos en el proceso de paz y quienes le hacen crítica al proceso de paz sea tan radical como el que tenemos con la guerrilla. Yo creo que hay unos caminos que hay que limpiar y hay que caminar y que de pronto en algunos puntos nos podemos terminar encontrando. Y un segundo elemento que es bien interesante, no es un sometimiento a la justicia. El pasado gobierno hizo un proceso de paz importante, pero fue un proceso de paz más en el marco conceptual de un sometimiento a la justicia, que fue el que hizo con los paramilitares. Este no es un proceso de paz en el marco de sometimiento a la justicia, este es un proceso de paz en que dos partes están negociando y por ello tienen que llegar a acuerdo las dos partes. Y por eso, en algún momento, sí será importante que en la medida que vamos desarrollando los acuerdos, escuchemos a esa otra parte, insistiendo en algo fundamental, que lo que se haga quede a referéndum de que realmente firmemos la paz y haya un desarme. Porque si vamos a hacer algunas cosas sin que haya la paz y sin que haya un desarme, realmente habremos perdido el tiempo. Senador, debo hacer una segunda pausa comercial, no sin antes leer algunas de las opiniones. Ya cuando regresemos vuelvo con el senador Iván Duque, que quiere también replicar a lo que ha planteado el senador Velasco. Voy a leer algunas de las opiniones a la pregunta que les he planteado el día de hoy. ¿Están ustedes de acuerdo o no con que las FARC hagan parte de esta comisión especial en el Congreso que implementaría los eventuales acuerdos de paz a los que lleguen con el gobierno? Ahí están las cuentas de Twitter en la parte inferior de nuestra pantalla. Voy a leer algunas de las opiniones. Marta Cecilia Gómez a esta hora nos dice que no está de acuerdo, debe ser el pueblo el que decida, de lo contrario ese proceso no tendrá una paz duradera. Clara Giraldo nos dice hasta ahora no, suficientes vacíos hay en la manera en la que elegimos a quienes nos representan, entre comillas, como para que no sea el pueblo el que decida. Y Alessandro Calabria dice, de las selvas a la cárcel y después que paguen sus condenas de nuevos ciudadanos y hagan lo que quieran. Opiniones de algunos de nuestros televidentes, yo los invito a que sigan opinando a las cuentas de Twitter de este equipo periodístico. Una pausa y ya regresamos a la parte final de este programa La Noche. Ya regresamos con La Noche.